hermanos. Dios los bendiga este caluroso día. Bienvenidos. Gracias a Dios que nos permite estar reunidos, ser expuestos a su palabra, siempre por medio de todas las cosas, todo el orden de culto que se hace, siempre basado desde la palabra de Dios. Y gracias a Dios porque nos permite estar reunidos en su nombre, precisamente para adorarle a Él, exaltarle a Él por medio de su verdad, por medio de proclamar su evangelio. Esta mañana, como hacemos hermanos, les voy a pedir que me acompañen en el evangelio de Juan. Vamos a continuar ahora con el capítulo 6. Capítulo 6 del evangelio de Juan, comenzando desde el versículo 41 hasta el 59. Juan capítulo 6, versículo 41 dice la palabra de Dios en esta mañana. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: yo he descendido del cielo? Jesús les dijo: no murmuren entre sí. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que me ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Él ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos, por tanto, discutían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús dijo: en verdad les digo que si no comen de la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Vamos a orar. Padre Dios eterno, Dios, bendito tú, has dado lo mejor que el cielo puede ofrecer a tu Hijo Jesucristo. Él es el verdadero pan que ha descendido del cielo. Y ese texto nos lo muestra. Yo te pido que me uses a mí, tu Espíritu Santo obre en cada mente y en cada corazón para que podamos entender esta verdad y aplicarla a nuestras vidas. Gracias por tu palabra y gracias por estar con nosotros. Gracias también te damos por ese nuevo lugar en el cual estamos y nos permites estar reunidos en tu nombre. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. En 1905 se descubrió en Sudáfrica el diamante Cullinan, el diamante en bruto más grande jamás encontrado, de aproximadamente unos 3.106 quilates. Mientras los trabajadores miraban una grande roca, el gerente de la mina vio un fuerte destello incrustado en la pared de la excavación. Al principio también él, por su tamaño descomunal, pensó que se trataba de un trozo de cristal o una simple roca brillante que había sido dejada como broma por los mismos trabajadores. Pero al extraerla, descubrió el verdadero valor de lo que tenía. A veces las personas miran lo extraordinario y solo pueden ver lo ordinario. No porque el objeto carezca de valor, sino porque no son capaces de reconocer lo que tienen delante. Algo similar ocurre en el pasaje que estudiaremos hoy. Los judíos conocían a Jesús según la carne, conocían a su familia, conocían quiénes eran sus padres, sabían de dónde venía Jesús
según su humanidad. Sin embargo, ese conocimiento superficial les impidió reconocer quién era Él realmente, el Hijo eterno de Dios, que había descendido del cielo para dar vida al mundo. El contexto de este pasaje comienza con la alimentación de los 5,000 hombres. Después de aquel milagro, la multitud buscó nuevamente a Jesús, pero lo hacía porque querían más pan, no porque hubieran comprendido la señal. En su mente terrenal buscaban el pan que perece porque buscaban a un proveedor. Entonces nuestro Señor les enseñó que el verdadero alimento no era el que perece, sino el que permanece para vida eterna. A lo largo del discurso fue revelado progresivamente su identidad hasta declarar: yo soy el pan de la vida y yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Precisamente ahí termina la porción que nuestro hermano Jesús predicó la ocasión anterior. Él nos explicó cómo Cristo se presentó como el verdadero pan enviado por el Padre, el único capaz de saciar el hambre espiritual del hombre y dar vida eterna segura a todo aquel que cree. Nuestro pasaje comienza diciendo: por eso los judíos murmuraban de él. Ese por eso conecta directamente con la declaración anterior de Jesús: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. La reacción de los judíos no fue de adoración, sino de incredulidad. No podían aceptar que aquel hombre al que conocían fuera el Hijo enviado por el Padre. A partir de ese momento, Jesús responderá a esa incredulidad revelando 4 verdades fundamentales. La incapacidad del hombre, que en incredulidad interpreta todo desde una perspectiva terrenal. La obra del Padre, que trae a los pecadores a creer en el Hijo. La necesidad de su sacrificio para dar vida eterna. Y la bendición de permanecer unidos a Él por fe. En otras palabras, este pasaje nos muestra que Cristo descendió del cielo para dar vida eterna. Pero esa vida solo puede ser recibida por aquellos que el Padre trae al Hijo y que descansan en la fe en su sacrificio. Ese será el énfasis de nuestro estudio en esta mañana. Entremos a nuestro texto, dice el versículo 41. Por eso los judíos murmuraban de él, porque habían dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. La murmuración no surge simplemente porque Jesús hiciera una afirmación difícil de entender, sino porque su declaración confrontaba directamente sus presupuestos acerca de quién era Él. Recordemos que después de la señal de la alimentación, querían hacerlo su rey por la fuerza, como un libertador para su propio beneficio. Ellos ya tenían expectativas, se hicieron a un Jesús en sus mentes con el cual ellos estaban contentos. Y por eso murmuraron ante tal declaración. Y aquí el verbo murmuraban no describe una simple duda o una conversación entre personas que están confundidas. En el Antiguo Testamento, la murmuración caracteriza repetidamente la actitud rebelde de Israel contra Dios. Cuando el pueblo salió de Egipto, murmuró contra Moisés, pero en realidad era una queja contra el Señor mismo, como lo vemos en distintos pasajes de Éxodo y Números. Juan utiliza deliberadamente este mismo lenguaje para mostrar que la generación que está escuchando a Jesús está repitiendo el mismo pecado que había cometido Israel anteriormente. Ven las señales maravillosas que Dios estaba haciendo en medio de ellos y cuestionar al enviado de Dios. Así como Israel rechazó la provisión de Dios en el desierto, ahora rechaza al verdadero pan que Dios ha enviado del cielo. Lo más llamativo es que el problema de los judíos no era la falta de información acerca de quién es Jesús, sino que confiaban demasiado en lo que creían saber acerca de él. Versículo 42. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Conocían acerca de Jesús. Probablemente algunos lo conocieron desde pequeño,
conocían a su familia, su oficio, pero precisamente ese conocimiento superficial se convirtió en un obstáculo para reconocer su verdadera identidad mesiánica. Evaluaban a Cristo únicamente según su humanidad visible e ignoraban su origen eterno, a pesar de las señales que Él estaba realizando. Aquí tenemos nuevamente ese gran contraste en las señales en el Evangelio de Juan. Mientras Jesús habla continuamente de haber sido enviado por el Padre y de haber descendido del cielo, sus oyentes limitan toda su comprensión a lo que pueden observar con sus propios ojos. La incredulidad siempre reduce a Cristo a categorías humanas. Para ellos, Jesús era solamente un hombre extraordinario de Nazaret. No podían aceptar que aquel a quien conocían exteriormente fuera el Hijo eterno de Dios hecho carne, el Mesías prometido para salvar a su pueblo. Eso es algo que Juan no solo repite, sino que preparó desde el prólogo. En Juan 1:14 se nos dice: el Verbo se hizo carne. Y en Juan 1:10 al 11, que el mundo no lo conoció y los suyos no lo recibieron. La encarnación hizo que la gloria divina de Cristo estuviera velada bajo una verdadera naturaleza humana, de modo que solo aquellos a quienes Dios les abría los ojos podían reconocer quién era realmente. Los judíos ven al hombre Jesús, pero son incapaces de reconocer al Hijo enviado por el Padre. Esta reacción demuestra que la incredulidad no es simplemente un problema intelectual, es un problema espiritual. Los hechos estaban delante de ellos, habían visto sus señales, habían escuchado su enseñanza y habían presenciado su poder. Sin embargo, su corazón permanecía endurecido porque interpretaban toda la evidencia desde una perspectiva terrenal. Ellos juzgan según las apariencias, mientras que Dios revela una realidad mucho más profunda. Aquel que está delante de ellos no es solamente el hijo de José, según su humanidad, sino el Hijo eterno que descendió del cielo para dar vida al mundo. Es como alguien que visita un museo y observa un cuadro de enorme valor histórico, pero solo un pedazo de tela con pintura. El problema no está en el cuadro, sino en la incapacidad del observador para apreciar lo que tiene delante. Del mismo modo, los judíos veían únicamente la apariencia humana de Jesús y por eso no podían reconocer la gloria del Hijo de Dios. Entonces ellos murmuraban con incredulidad. Versículo 43. Jesús les dijo: no murmuren entre sí. La respuesta de Jesús es sorprendentemente breve. No intenta convencerlos mediante una discusión ni responder a cada una de sus objeciones. Tampoco modifica su enseñanza para hacerla más aceptable a los oídos, como muchos hacen hoy. Simplemente ordena: no murmuren entre sí. Esa respuesta pone de manifiesto la autoridad de Cristo. Él conoce perfectamente lo que sucede en cada uno de los corazones. Aunque Juan no menciona explícitamente que Jesús conocía sus pensamientos, como sí lo hace de hecho en otros pasajes, el hecho de responder inmediatamente a una murmuración colectiva demuestra que nada escapa de su conocimiento. Jesús no solo escucha las palabras pronunciadas, Él ve la condición espiritual que las produce. Sin embargo, el énfasis del versículo no recae tanto en su omnisciencia como en su autoridad para desenmascarar el verdadero raíz del problema. La murmuración no era una investigación sincera, sino una manifestación de la incredulidad. Por eso Jesús no responde al nivel de sus argumentos, sino al de su corazón. Dice Proverbios 26:4: no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Es decir, debes presentar defensa de tu fe ante todo aquel que demande razón. 1 Pedro 3:15. Pero es diferente defender
un punto de la fe y otro es seguir los argumentos del necio. Jesús va directo al asunto y eso es lo que nosotros debemos hacer cuando evangelizamos. En el evangelismo, si te pones a discutir el punto que neciamente argumentan, vas a perder tu tiempo. Por ejemplo, si te dicen todas las religiones son lo mismo, ahí te puedes llevar horas discutiendo. Pero solo decirles una verdad: todas las religiones son salvación por obras, pero lo que yo te estoy presentando es una salvación por gracia. Pero entonces, Jesús responde para mostrarles una verdad importante. Antes de hablar de la gracia soberana del Padre, Jesús deja en claro que la incredulidad no nace de la falta de pruebas, sino de la incapacidad espiritual del hombre. Y esto nos enseña algo importante. La incredulidad no consiste simplemente en desconocer información acerca de quién es Jesús, sino en interpretarlo desde criterios meramente humanos. El hombre natural no puede conocer datos acerca de quién es Cristo, puede admirar su enseñanza e incluso reconocer algunos de sus milagros, pero seguirá rechazándolo mientras no vea por fe que Él es el Hijo eterno que descendió del cielo para dar vida al mundo. Y para eso se necesita una obra divina. Solo Dios puede abrir los ojos para contemplar la verdadera gloria de Cristo. Y por eso debemos examinarnos seriamente para no caer en el error de los judíos. Muchos antes han venido, han servido a la iglesia, han expresado su fe. Ellos dicen, yo creo, y viven por un tiempo entre nosotros, pero luego, a la primera oportunidad, niegan doctrinas fundamentales de la fe. Tenemos que entender que esto es una realidad. Es posible estar muy cerca de Cristo, conocer muy bien la Biblia, participar en la vida de la iglesia y aún así evaluar a Jesús desde una perspectiva meramente humana. ¿Sí? Es mi Salvador, pero mientras me convenga o mientras pueda tener visibilidad que yo quiero. ¿Sí? Es mi Salvador, pero no quiero servirle, no quiero congregarme, a lo mejor cuando me den ganas. Cada vez que reducimos a Cristo a un simple maestro moral, a un ejemplo de vida o a un recurso para resolver nuestros problemas, estamos perdiendo de vista quién es Él realmente. Entonces, la murmuración no es un pecado aislado, es el síntoma visible de un corazón que permanece alejado de la obra de Dios. Jesús no busca simplemente silenciar sus palabras, sino exponer la condición espiritual que esas palabras o esa murmuración están revelando. Él va a la raíz del problema. Un corazón incapaz de creer sin la intervención soberana del Padre. Y ahí entra nuestro segundo punto. Versículo 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Después de confrontar la murmuración de los judíos, Jesús no intenta ofrecerles nuevas evidencias para convencerlos. En lugar de eso, revela la verdadera causa de su incredulidad, su incapacidad espiritual. Y la primera expresión que declara aquí es contundente. Nadie puede venir a mí. Jesús no dice que nadie quiere, ni simplemente que nadie ha venido, sino que nadie puede. Es un asunto de habilidad. No puede, de la misma manera que un muerto no puede levantarse. El problema no es únicamente la falta de voluntad, sino la ausencia de capacidad espiritual. Como hemos visto, el hombre no quiere y no puede ir a Cristo. El hombre caído posee facultades intelectuales y posee una voluntad real, pero esas facultades y voluntades están esclavizadas al pecado.
Por naturaleza, nadie tiene la capacidad moral y espiritual para venir a Cristo de una manera salvadora. Esta incapacidad no significa que el humano haya perdido la responsabilidad de creer. Muchos creen equivocadamente, como el hombre no puede creer, entonces tampoco tiene responsabilidad. Pero el asunto es que aún es responsable. Sin embargo, Jesús enseña que esa responsabilidad no elimina la realidad de la depravidad del corazón en necesidad de una obra divina. El hombre es responsable porque rechaza voluntariamente a Cristo, pero también es incapaz por su naturaleza caída, en la cual nunca escogerá a Cristo aparte de la gracia de Dios. Juan, vez tras vez, nos deja estas señales selectas para mostrar que la humanidad no tiene capacidad para entender los asuntos espirituales, mucho menos con respecto a su condición espiritual y la condenación que enfrenta. Por eso Jesús añade, si no lo trae el Padre, que me envió. Aquí aparece la iniciativa soberana de Dios en la salvación. La palabra traducida para traer es helpo del griego, comunica la idea de traer algo eficazmente. Incluso se traduce como arrastrar, de llevar a algo hacia un destino. No describe una simple invitación que puede ser aceptada o rechazada indistintamente, sino una acción eficaz de Dios que vence la resistencia del pecador y lo lleva a Cristo, lo lleva al Hijo. Tampoco se trata de una fuerza violenta que actúa contra la voluntad humana, sino de una obra transformadora que cambia el corazón para que el pecador venga libre y gustosamente a Cristo. Al cerdo no lo puedes forzar a comer educadamente, y al humano no lo puedes forzar para comer como los cerdos sin vomitar, porque son dos naturalezas diferentes. Lo que necesita suceder es una transformación de un cerdo a un humano. Así el humano vomitará el pecado y volteará a ver lo que es provechoso, a Cristo. Esto armoniza con la promesa del nuevo pacto. Dios no solo llama externamente, sino que Él concede un nuevo corazón que conduce y produce fe. El Padre no obliga a personas que desean permanecer lejos de Cristo. Cambia sus afectos para que encuentren en Cristo el tesoro que antes despreciaban. Y Jesús concluye esta verdad con una promesa gloriosa. Y yo lo resucitaré en el día final. El pronombre lo se refiere precisamente a la persona que el Padre ha traído al Hijo. Esa persona que el Padre trajo al Hijo, yo lo resucitaré al día final. La misma obra soberana que comienza con el llamamiento eficaz culminará con la resurrección gloriosa de los creyentes. Ninguno de aquellos que el Padre trae a Cristo quedará finalmente perdido. Por eso decimos y declaramos con confianza que la salvación es de Dios de principio a fin. Esta verdad muestra la perfecta unidad entre la obra del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. El Padre trae al pecador, el Hijo lo recibe y le conduce a vida eterna por medio de la obra del Espíritu Santo en sus corazones. La salvación, desde su inicio hasta su consumación, descansa enteramente en la gracia soberana de Dios. Pablo expresa esta misma realidad en Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 5, cuando afirma que estando nosotros muertos en nuestros delitos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Un muerto no puede responder por sí mismo, necesita primero recibir vida. Del mismo modo, el pecador no produce la fe por sus propias fuerzas, sino que Dios obra primero en él para hacerlo venir a Cristo. La fe es la respuesta de un corazón que ha sido vivificado
justificado por la gracia divina. Después de afirmar que el Padre trae a los pecadores al Hijo, Jesús demuestra que esta verdad no es una idea nueva, está arraigada en las Escrituras. Versículo 45: escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Aquí está citando particularmente Isaías capítulo 54, versículo 13. En su contexto original, Isaías anuncia las bendiciones del nuevo pacto. Dios promete un pueblo restaurado cuya relación con Él ya no dependerá únicamente de una instrucción externa, sino de una obra interna mediante la cual Él mismo enseñará a su pueblo. Y Jesús toma esa promesa y explica que su cumplimiento ocurre cuando el Padre conduce a las personas hacia Él. Por eso añade: todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No dice que algunos que escuchan al Padre y luego deciden si vendrán o no. La construcción del versículo muestra una relación inseparable. Quien verdaderamente ha sido enseñado por el Padre, inevitablemente viene al Hijo. La enseñanza divina no consiste simplemente en transmitir y recibir información, sino iluminar el entendimiento y transformar el corazón para reconocer la gloria de Cristo. Eso también explica por qué muchos escuchaban las mismas palabras de Jesús y sin embargo respondían de maneras completamente distintas. Todos oían la predicación externa, pero solo aquellos a quienes el Padre enseñaba interiormente podían comprender quién era realmente Jesús. Versículo 46. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Él ha visto al Padre. El versículo 46 aclara que nadie recibe esta enseñanza porque haya contemplado directamente al Padre. El único que ha visto al Padre es el Hijo eterno, que ha venido de Dios, ha descendido del cielo. Cristo es el revelador perfecto del Padre. Él es quien lo ha dado a conocer. Toda verdadera enseñanza divina conduce necesariamente a Él, porque el Padre nunca se revela independientemente del Hijo. Y aquí hay una redundancia circular, pero está bien definida. Los que son enseñados por el Padre vienen al Hijo, pero nadie ha visto al Padre, así que no pueden ser enseñados directamente por Él. El Padre ha enviado del cielo al Hijo que revela al Padre, que habla sus palabras y hace su voluntad. Entonces es por medio del Hijo y su palabra que trae el Padre, por la cual son enseñados por el Padre para llevarlos al Hijo. En palabras sencillas, aquellos que escuchan al Hijo y son llevados por el Padre al Hijo en fe, dice Jesús con una declaración sencilla y gloriosa: en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Después de enfatizar la iniciativa soberana del Padre, reafirma la responsabilidad humana de creer. No existe contradicción entre ambas verdades. El Padre trae eficazmente a los suyos y esos mismos responden de manera voluntaria con una fe genuina en Cristo. La fe no compite con la gracia, es el fruto de la gracia. Así Jesús mantiene perfecto equilibrio. La salvación es completamente obra de Dios, pero esa obra siempre produce una respuesta real de fe en el corazón del creyente. Nadie con capacidad racional será salvo sin creer, y nadie creerá aparte de la obra eficaz de Dios. Eso nos enseña que la salvación comienza con la iniciativa soberana de Dios. El ordo salutis o orden de salvación comienza con Dios en la eternidad pasada y concluye con Dios en la eternidad futura. El hombre caído no puede venir a Cristo por sus propias fuerzas.
Pero el Padre, conforme a su gracia, atrae eficazmente a los suyos, les enseña internamente por la palabra y los conduce al Hijo en fe. Esta obra no elimina la necesidad de creer. Al contrario, produce una fe verdadera, duradera, que proviene también de la voluntad del hombre, que recibe a Cristo y asegura vida eterna. Y esta verdad debe de producir dos respuestas en nosotros. Primero, una profunda humildad. Si hemos creído en Cristo, no fue porque nosotros fuéramos más sabios, fuéramos más sensibles o más espiritual que otros, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros y abrió nuestros ojos para ver la gloria de su Hijo. Toda la gloria le pertenece a Él. Eso debe de hacernos humildes y serviciales. Le debemos toda nuestra vida. Segundo, debe llenarnos de confianza al evangelizar. Nuestra tarea es anunciar fielmente a Cristo. La obra de abrir el corazón pertenece al Padre por medio del Espíritu, quien también convence al mundo de pecado. No dependemos de nuestra elocuencia ni de nuestros métodos persuasivos para producir conversiones. De hecho, si quieres llenar la iglesia, es más fácil engañar a la gente que predicar la verdad, porque no van a creerla sin la obra de Dios. Pero nosotros, los que amamos a Cristo, predicamos con fidelidad y oramos con perseverancia, sabiendo que el mismo Dios que atrae a los pecadores a Cristo continúa llamando eficazmente hoy por medio de su glorioso evangelio. No importa de qué contexto venga o qué pecados hayan cometido, la gracia es aún más abundante. Lo que queremos ver no es simplemente más gente, es la obra de Dios en nuestros medios. Queremos ver a Dios obrando entre nosotros. Y esa obra comienza con el pan vivo que entregó su vida por nosotros. Y ese será nuestro tercer punto. Jesús vuelve a afirmar en el versículo 48: yo soy el pan de la vida. Porque el centro de este versículo no es el pan, sino su propia persona. Toda verdadera vida espiritual se encuentra únicamente en Él. Luego establece un contraste con el maná que Dios dio a Israel en el desierto, versículo 49. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Los judíos seguían fascinados por el milagro del desierto y en cierto sentido continuaban viendo a Moisés como el gran proveedor de Israel. Sin embargo, Jesús ya había corregido esa idea anteriormente, afirmando que fue el Padre quien envió el maná. Ahora lleva el argumento un paso más adelante. El problema del maná no era su origen, sino su propósito limitado. El maná fue una provisión extraordinaria de Dios para sostener físicamente a Israel durante su peregrinación por el desierto. Cada mañana descendía este pan del cielo llamado maná como una muestra de la fidelidad divina. Sin embargo, aquella provisión era temporal. Alimentó el cuerpo por un tiempo, pero no pudo vencer el poder de la muerte. Y Jesús dice con absoluta claridad y autoridad que sus padres comieron del maná y murieron. Aún quienes participaron de aquel milagro finalmente fueron alcanzados por la muerte física, y muchos de ellos murieron también bajo el juicio de Dios debido a su incredulidad. Cristo, en cambio, ofrece un alimento completamente distinto. Él no vino simplemente a prolongar unos años la existencia terrenal, sino para conceder una vida a la cual la muerte jamás podrá destruir. Por eso afirma con autoridad: este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera.
No está negando la muerte física, sino anunciando que quienes participan de él jamás sufrirán la muerte eterna, ni quedarán separados de Dios. Cuando declara yo soy el pan vivo, Jesús no solo afirma que Él da vida, afirma que Él mismo posee vida en sí mismo, como hemos visto anteriormente. Él es la fuente de toda la vida, porque comparte la vida eterna del Padre. Todo aquel que recibe a Cristo participa de esta vida imperecedera. El clima de este pasaje llega al final del versículo 51. El pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Aquí el discurso da un giro decisivo. Hasta este momento Jesús había estado hablando de sí mismo como el pan que descendió del cielo. Ahora explica cómo ese pan será dado. La vida eterna no vendrá simplemente porque Cristo haya venido al mundo, sino porque entregará su propia carne en sacrificio por nosotros. La expresión aquí daré apunta claramente a un acto futuro y voluntario. Jesús con esto está anticipando su sacrificio en la cruz. Él no será una víctima de las circunstancias, ni morirá accidentalmente. Él voluntariamente entregará su vida como sustituto por los pecadores. La referencia a mi carne destaca la realidad de su encarnación. El Hijo Eterno asumió verdadera naturaleza humana para ofrecerse como el sacrificio perfecto. Solo porque Él se hizo verdaderamente hombre, pudo morir en lugar de hombres. Y finalmente, Jesús afirma que dará su carne por la vida del mundo. Esta expresión no enseña que cada individuo sin excepción será salvo, sino que el alcance de su obra redentora trasciende las fronteras de Israel. El sacrificio de Cristo no estaría limitado a una nación, sino que alcanzaría a hombres y mujeres de toda lengua, tribu y nación. El Evangelio tendría un alcance universal en su proclamación, pero la eficacia de la muerte de Cristo sería aplicada eficazmente a aquellos que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. El Hijo de Dios no vino solamente para enseñar o para hacer milagros, vino a entregar voluntariamente su vida como sacrificio sustitutorio por los pecadores que el Padre eligió y que le da al Hijo. Solo mediante su muerte sería posible que el mundo recibiera la vida. Y esa enseñanza no pudo ser comprendida por los judíos porque no podían entender los asuntos espirituales. Versículo 52. Los judíos, por tanto, discutían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Las palabras de Jesús provocan una reacción aún más intensa en los judíos. Ellos entienden sus declaraciones de una manera literal y material. Por eso preguntan con incredulidad: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Una vez más, interpretan las palabras de Jesús desde una perspectiva terrenal y no perciben la realidad espiritual que Él está revelando. Y lejos de suavizar sus palabras, Jesús las intensifica. Versículo 53. Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Habla de comer su carne y de beber su sangre, expresiones que apuntan claramente a su muerte sacrificial. En el Antiguo Testamento, la separación de la carne y la sangre era una imagen de la muerte. Jesús está anunciando que la vida eterna será posible porque Él entregará su cuerpo y derramará su sangre en la cruz como el sacrificio perfecto por el pecado. Y sin eso dice: no tienen vida en ustedes. De hecho, estas palabras no describen un acto físico ni constituyen una referencia directa a la cena del Señor, como algunos pudieran pensar.
La cena aún no había sido instituida y en el contexto del discurso Jesús está llamando a creer en Él. Comer y beber son imágenes de apropiarse por la fe de su persona y de su obra redentora. Por eso Jesús promete: quien come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna y será resucitado en el día final. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día final. La salvación descansa completamente en la eficacia del sacrificio de Cristo. Solo la muerte del Hijo de Dios puede satisfacer la justicia divina y dar vida a los pecadores. El versículo 55 refuerza esta verdad al decir: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Jesús no está estableciendo un alimento físico, sino afirmando que solo Él puede satisfacer la más profunda necesidad del ser humano, de salvación. Así como el alimento sostiene la vida del cuerpo, su sacrificio es el alimento verdadero que da vida al alma. No hay otro camino, no hay otro alimento o solución. Solo lo que Cristo ofrece es la verdadera solución al pecado y no hay más. Todo aquello, lo que el hombre intenta encontrar salvación o satisfacción fuera de Cristo, resulta insuficiente. Únicamente la obra redentora del Hijo de Dios puede reconciliar al pecador con Dios y darle vida eterna. Y eso es importante de entender. La vida eterna no se obtiene por esfuerzos humanos, por ceremonias religiosas o incluso por medio de buenas obras, sino únicamente por la obra sacrificial de Cristo. No es Cristo más algo, solo Cristo. Su cuerpo entregado, su sangre derramada, son el fundamento suficiente y perfecto de nuestra salvación. Esta verdad es tan importante porque separa el verdadero cristianismo de las demás religiones. No se trata solamente de ir a la iglesia, de dar ofrendas, hacer cosas religiosas. Debemos de preguntarnos si nuestra confianza está puesta verdaderamente en Cristo crucificado o si está puesta en cómo nosotros nos esforzamos. No basta con conocer los hechos del Evangelio o participar de actividades cristianas. Solo quien se apropia por la fe de la muerte expiatoria de Cristo recibe el perdón de sus pecados y la promesa segura de la vida eterna. ¿Lo has hecho? ¿Has confiado tu vida al Hijo? ¿Te has apropiado de su obra expiatoria que te da vida eterna? Así como el alimento sobre una mesa no nutre si nada más permanece ahí, tampoco basta con conocer quién es Jesús o de admirar su enseñanza. Es necesario recibir por la fe el beneficio de su muerte y confiar únicamente y exclusivamente en su sacrificio para tener vida eterna. Solo por medio de apropiarte de Cristo tendrás vida eterna. Y ese será nuestro cuarto y último punto. Versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Después de hablar del sacrificio que daría vida al mundo, Jesús ahora describe el resultado de recibirlo por la fe. Quien come su carne y bebe su sangre, es decir, quien se alimenta de Cristo, es quien confía plenamente en su obra redentora y entra en una comunión, en una relación de comunión permanente con Cristo. Y la palabra aquí, permanece, es una de las más importantes en el Evangelio de Juan. No describe una experiencia pasajera, sino una unión continua y viva. Permanecer no trata del esfuerzo humano por mantenerte, sino de una verdadera unión con Él. El creyente permanece en Cristo y Cristo permanece en el creyente. Esta unión
espiritual es la fuente de toda vida cristiana. No solo recibimos el perdón de los pecados, sino que somos unidos al Salvador y participamos de la vida que Él posee. Jesús explica esa realidad comparándola con su propia relación con el Padre. Versículo 57. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Así como la vida del Hijo está inseparablemente unida a la del Padre en perfecta comunión, el creyente vive porque está unido a Cristo. Nuestra vida espiritual no proviene de nuestros esfuerzos. Como dice Romanos, no depende del que corre o del que quiera, sino de nuestra unión con aquel que es la fuente de la vida. Más adelante Jesús desarrollará esta misma verdad en Juan 15, del 4 al 5, cuando dice: permanezcan en mí, porque separados de mí, nada pueden hacer. La vida, el fruto y la perspectiva del creyente dependen completamente de permanecer unidos a Cristo. Así como una rama sola permanece viva solo mientras esté unido al árbol, el creyente vive espiritualmente porque ahora está unido inseparablemente de Cristo. Toda la vida, fortaleza y fruto provienen de esa unión vital con el Salvador. Y esa unión se establece y permanece por el pan del cielo. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Jesús concluye su discurso retomando el contraste con el maná. Una vez más recuerda que los israelitas comieron el alimento que Dios les proveyó milagrosamente en el desierto, pero finalmente murieron. El maná cumplió perfectamente el propósito por el cual fue dado en ese momento, pero nunca fue el medio definitivo de salvación. Era una provisión temporal que apuntaba hacia una realidad mucho más gloriosa, a Cristo. En contraste, Jesús es el verdadero pan que descendió del cielo. Quien recibe a Cristo por la fe posee una vida que no termina con la muerte física, sino que se extiende hasta la eternidad. La superioridad de Cristo sobre el maná no radica en su origen celestial, porque ambos descienden del Padre, sino en el efecto eterno de su obra redentora. El maná lo comieron para no morir físicamente y murieron. Cristo, el verdadero pan del cielo, si te alimentas de Él, es decir, si crees en Él y en su obra, tendrás vida espiritual y además, después de morir, vivirás para siempre. ¿Puedes comparar el maná con Cristo? No hay comparación. Cristo es infinitamente superior. Él es el pan vivo. Finalmente, Juan añade que estas palabras fueron pronunciadas en la sinagoga de Capernaum. Y esta nota es importante. Allí, en un lugar dedicado a la enseñanza de las Escrituras, Jesús se presenta como el cumplimiento de todo aquello que las Escrituras anunciaban. El verdadero alimento prometido por Dios ya no era una provisión en el desierto, sino una persona, el Hijo enviado por el Padre para dar vida eterna. Esta nota de Juan demuestra lo que Jesús había dicho. Las Escrituras dan testimonio de Él. Por lo tanto, la salvación no consiste únicamente en recibir un beneficio de Cristo, sino de ser unido a Él por la fe. De hecho, la confesión pública de fe es el bautismo por el cual nos identificamos en esa unión con Cristo al haber muerto y resucitado con Él. Una declaración externa de lo que ya sucedió internamente. Y esa unión garantiza comunión presente con el Salvador y la seguridad de la vida eterna. Porque Cristo vive para siempre,
todos los que permanecen en Él vivirán para siempre. Nuestra seguridad y perseverancia no descansan en la fuerza de nuestra fe, sino en la fidelidad de Cristo, quien Él permanece con los suyos. Por eso la vida cristiana consiste en seguir alimentándonos diariamente de Cristo por medio de su palabra, confiando continuamente en su obra y viviendo en comunión con Él, yendo a la iglesia, escuchando su palabra, hasta el día en que la promesa de la vida eterna se cumpla plenamente en su presencia. Para terminar, a lo largo de este discurso, Jesús nos ha llevado desde la incredulidad del corazón humano hasta la certeza de la vida eterna en Él por medio de una unión con Él que es iniciada por la obra del Padre. Los judíos rechazaron a Jesús porque lo juzgaron desde una perspectiva terrenal. Veían al Hijo de José, pero no al Hijo eterno de Dios que descendió del cielo. Y Jesús reveló que nadie puede venir a Él por sus propias fuerzas. Es el Padre quien en su gracia soberana atrae y enseña a los pecadores para llevarlos al Hijo, quien es el único medio de salvación. Él es el verdadero pan vivo, infinitamente superior al maná del desierto, porque no vino solamente a sostener una vida temporal, sino a entregar su propia carne y derramar su preciosa sangre para dar vida eterna. Su sacrificio en la cruz es el fundamento sobre el cual Dios perdona los pecados y reconcilia consigo a todos los que creen. Finalmente, Jesús promete que quienes reciben por la fe el beneficio de su sacrificio permanecen unidos a Él y participan de la vida que Él ofrece. Esa unión con Cristo no es temporal ni es superficial. Es una comunión permanente que garantiza la perseverancia del creyente y culminará con una certeza en una resurrección gloriosa en el día final. Entonces, todo este pasaje nos dirige a una sola persona, a Jesucristo. Él es el pan que descendió del cielo, el sacrificio perfecto por el pecado y la única fuente de vida eterna. No existe otro alimento para el alma, no hay otro Salvador ni otra esperanza fuera de Él. Y si tú no has creído en Cristo, tienes que entenderlo. No hay otro camino. ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando a morir y después el juicio? El Evangelio nos llama a abandonar toda nuestra confianza en nosotros mismos y venir a Cristo con fe. Hoy se te anuncia que solo en su muerte y en su resurrección hay perdón y vida eterna. Arrepiéntete de tus pecados y confía únicamente en el Salvador. Y si ya perteneces a Cristo, recuerda que tu vida no depende de tus fuerzas, sino de tu unión con Él. Sigue alimentándote diariamente por la palabra, descansando en la suficiencia de su sacrificio y viviendo en una comunión con aquel que prometió: el que come este pan vivirá para siempre. Esa es la única manera de perseverar en la fe, permanecer en Cristo, confiando cada día en su obra perfecta y en su gracia suficiente. Porque aquel que descendió del cielo no vino simplemente a enseñarnos el camino hacia la vida eterna y dejarnos. Él mismo es la vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el pan vivo que descendió del cielo, entregó su vida por nosotros y resucitará a todo aquel que cree en el día final. Resucitará a todos aquellos los que el Padre le ha dado. Por eso vengamos a Cristo, permanezcamos en Cristo y vivamos para Cristo, porque solo Él vino del cielo para darnos vida eterna.
sea toda la gloria, porque desde el principio hasta el fin, la salvación es obra de Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Padre Dios eterno, gracias te damos, Señor, por esta preciosa enseñanza. Pero también gracias porque tú enviaste este gran pan vivo, a Jesucristo tu Hijo, que vino del cielo para mostrarnos al Padre, para hablarnos sus palabras, para mostrarnos el camino y ser Él en que nosotros tengamos vida eterna por la fe. Obra en medio de los corazones, porque solo tú puedes transformar vidas por medio de tu palabra. Y gracias por ese pan en el cual hemos probado y nos hemos saciado y ahora tenemos y gozamos de vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos por tu precioso Hijo. Gracias por la obra de redención. Si tú no hubieras obrado, nosotros nunca pudiéramos haber hecho nada ni haber volteado a ti, pero tú enviaste a tu Hijo desde el cielo y lo diste en sacrificio por nosotros. El pan vivo que ahora da vida eterna a todo aquel que cree. Obra en medio de nosotros, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesucristo.